En la W, el reporte coronel. El reporte coronel a esta hora. Daniel, el caso Ochoa, ¿qué tenemos? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy con una historia de película. Al consultorio de la astróloga de moda en Bogotá llegó un cliente que logró sorprenderla. No vengo a que me anticipe mi futuro, sino a contarle el suyo, le dijo el hombre con un marcado acento caribeño. A usted, señora, la van a extraditar como cómplice de narcotráfico, pero yo le puedo decir cómo puede cambiar su destino. Así empezó la Operación Milenio. El capo Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal, dependía de la carta astral y de la atractiva mujer que se la interpretaba. No enviaba un embarque sin tener las estrellas a su favor, ni adelantaba un negocio sin consultarlo con ella. Por eso la astróloga conocía quiénes eran sus socios, cuáles eran las rutas y cuáles los métodos que usaba para lavar sus multimillonarias ganancias. Bernal ignoraba que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, le venían siguiendo los pasos. En su lujosa oficina había micrófonos instalados que captaron más de 1.500 horas de conversaciones comprometedoras, como lo cuenta el periodista Gerardo Reyes en su libro Nuestro hombre en la DEA. Aunque Bernal era la cabeza del negocio, el objetivo principal de Estados Unidos era otro: Fabio Ochoa Vázquez. Llevaban muchos años siguiéndolo. Más que por sus actividades de narcotráfico, que eran conocidas en Colombia y en Estados Unidos desde comienzo de los 80, tenía una cuenta más grande para cobrarle. De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, Fabio Ochoa y Pablo Escobar eran los autores intelectuales del asesinato de Barry Seal, piloto e informante de la DEA. Seal, autor de la famosa foto de Pablo Escobar cargando un avión con cocaína en Nicaragua, había sido acribillado en Baton Rouge, Luisiana, por un sicario colombiano que lo mató con una subametralladora Ingram y fue condenado a cadena perpetua. No lo mandaron a la silla eléctrica porque la fiscalía quería que testificara en un eventual juicio contra Fabio Ochoa y Pablo Escobar. Escobar fue abatido en 1993, pero Ochoa había salido de la cárcel de Itagüí en 1999, unos meses antes de la Operación Milenio, después de una sentencia irrisoria que cumplió cómodamente con sus hermanos Jorge Luis y Juan David, y ya estaba libre de cualquier apremio en Colombia. Lo capturaron en 1999 dentro de la Operación Milenio y fue enviado a La Picota con fines de extradición. Estuvo recluido en el mismo pabellón de máxima seguridad junto con Bernal Madrigal, quien clamaba la inocencia de Ochoa. Sostenía que Fabio Ochoa solo había sido anotado en un cuaderno como socio de un embarque para pagarle una deuda. 2 años más tarde, cuando los extraditaron a Estados Unidos, Bernal súbitamente se convirtió en el principal testigo contra Ochoa. En medio del juicio le preguntaron si él le había dicho a un periodista que Ochoa era inocente. Bernal Madrigal buscó con la mirada a Gerardo Reyes, que cubría la audiencia, y dijo: a él. Se lo dije, pero lo engañé. Fabio Ochoa sí es culpable. El periodista David Adams, que ha seguido el caso por 3 décadas, recuerda que las pruebas en el juicio eran tan endebles que incluso la defensa de Ochoa usó algunas de las grabaciones para alegar la inocencia de su cliente. Mostraron, por ejemplo, que mientras Bernal citaba una reunión para hablar de un embarque de droga, Ochoa solo quería ver un partido de fútbol. Sin embargo, el nombre de su antiguo socio, Pablo Escobar, y el testimonio de Bernal Madrigal fueron suficientes para convencer al jurado. Ochoa terminó condenado a 30 años de cárcel y en cambio a Bernal Madrigal lo recompensaron con una pena sustancialmente menor, 170 meses. El delator estuvo 10 años en la cárcel. Volvió a Colombia en 2012, pero solo pudo disfrutar un mes de su libertad. En diciembre de ese año, 2012, por esta misma época, lo mataron delante de su familia en un restaurante campestre de Cajicá, en la sabana de Bogotá. Después de pasar 25 años preso en Estados Unidos, se da por un hecho el regreso a Colombia de Fabio Ochoa, posiblemente esta semana. El excapo del cartel de Medellín debió pasar un susto terrible ayer,
porque tal como lo reveló la W, en la mañana la justicia de Estados Unidos anunció que debía presentarse en una corte de Jacksonville, Florida, en enero para responder por otros delitos. Al caer la tarde, la orden fue revocada argumentando el tratado de extradición con Colombia. Ochoa solo podía ser juzgado por los delitos por los que había sido extraditado. Por eso se salvó de ser juzgado por esas viejas cuentas ligadas al proceso de Carlos Leder y también por el asesinato de Barry Seal, que 37 años después sigue fresco en la memoria de las agencias de Estados Unidos. Nuestros invitados de hoy son dos periodistas que cubrieron la captura, la extradición y el juicio de Fabio Ochoa. El británico David Adams, que ha trabajado para The New York Times, la agencia Reuters y la BBC, entre otros medios. Y el colombiano Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga y una autoridad en estos casos. Inicialmente saludamos a David Adams. Buenos días, David. Muy buenos días, Daniel. David, yo quería inicialmente preguntarle si usted siente que el asesinato de Barry Seal sigue pesando en la memoria que tiene Estados Unidos sobre la conducta de Fabio Ochoa. Sin ninguna duda, Daniel. Ese caso, yo he hablado no hace mucho con uno de los fiscales involucrados y lo recuerdo como si fuera ayer. Barry Seal era un informante estrella, ¿no? Nunca la DEA había tenido, o el gobierno de Estados Unidos había tenido un informante tan metido dentro de las entrañas del cartel. Entonces, querían protegerle y usarle como testigo en Parece que se interrumpió la comunicación. Mientras la restituimos, vamos a hablar con Gerardo, que también tiene recuerdos de esto. Gerardo, pues Barry Seal fue una leyenda, su vida fue llevada al cine en una película que se llama American Made, protagonizada por Tom Cruise. ¿Usted qué supo de la mención del nombre de Fabio Ochoa en el proceso por el asesinato de Barry Seal? Daniel, el nombre de Barry Seal surge desde cuando el famoso intermediario y encantador de narcotraficantes Baruch Vega, un informante de varias agencias de Estados Unidos que se dedicaba a convencer a los narcos que se entregaran después de pagarle a él una millonada, él también se acercó a los Ochoa y les dijo que era mejor que se entregaran y que le pagaran a él, creo que $30 millones, porque Estados Unidos no les iba a perdonar el asesinato de Barry Seal. Ahí es donde comienza esa versión que después Max Mermelstein, otro informante clave del gobierno de Estados Unidos, también utilizó para decir que Fabio había participado en ese esquema. Lo que pasa es que no existe un encauzamiento en el que aparezca directamente Ochoa implicado en el asesinato, pero sí señalado como posible conspirador, pero eso no está en un documento. Pero en el juicio, cuando lo cubrimos con David, sí se abrió una puerta, a pesar de que la defensa no quería tocar el tema, se abrió una puerta en la que trajeron a colación la muerte de Barry Seal. El juicio por la operación Milenio que le hicieron a Fabio Ochoa, en su concepto, ¿tenía pruebas sólidas para condenarlo? Pues Daniel, los que cubríamos el juicio en las primeras semanas nos dábamos cuenta de que que la fiscalía no tenía un caso contundente, sobre todo por las interpretaciones un poco forzadas de los diálogos
grabados en esa oficina a la que en un gesto bien cuestionable se presentaba Ochoa, un narco que había sido condenado, no tenía por qué estar reuniéndose con otros narcos así fuera para ver partidos de fútbol, para hablar de mujeres y de otros temas relacionados con el negocio. Entonces, ahí en el juicio, por ejemplo, cada vez que aparecía la palabra vuelta, así hubiera sido que Fabio hubiera dicho que el partido iba de ida y vuelta o cualquier otra expresión, llamaban a un experto o a un agente de la DEA bilingüe que decía que vuelta era una operación de narcotráfico. Los fiscales miraban el reloj constantemente para que se terminaran las audiencias y eso nos llevó a pensar que íbamos a ver una absolución, pero es que la idea legal de la conspiración en Estados Unidos es muy amplia y los fiscales y el jurado entendieron que esa presencia de Fabio en conversaciones en las que se hablaba de narcotráfico, a él sí no participaba para él directamente, lo implicaban. David, ¿cuál fue la última noticia, la más reciente que usted ha tenido de Fabio Ochoa y de su posible deportación a Colombia en las próximas horas? Gerardo, parece que no hemos recuperado a David. ¿Tú has sabido algo acerca del proceso de deportación de Fabio Ochoa? Pues no, a partir de esa decisión de la fiscalía que todavía no ha sido aprobada por el juez de Jacksonville, lo que se refleja, lo que indica es que continúa el proceso de deportación y que en cuestión de días sería enviado a Colombia. Ese proceso de Jacksonville que apareció ayer en la mañana y pues que el propósito de que declarara a Fabio Ochoa o que fuera citado dentro de ese proceso desapareció en la tarde, ¿a qué se refiere? ¿Es un proceso que sigue vivo? ¿Quiénes son los implicados? Pues es el famoso proceso contra Carlos Leder y una veintena de narcotraficantes por cargos que van desde 1985 hasta 1989 y que el gobierno de Estados Unidos había tratado de mantener vivo, incluso en ese proceso la fiscalía en 2016 cometió el descuido cuando el juez le preguntó a los fiscales cuál era el estado de cada uno de los acusados, dónde estaban, si estaban vivos, muertos o arrestados, y dijo que aparte de Fabio Ochoa, su hermano Jorge Luis había sido extraditado a Estados Unidos, un descuido imperdonable porque Jorge Luis nunca fue extraditado, pero es para dar a entender cómo se manejan estas cosas a veces en el sistema judicial de este país. Gerardo, una cosa, el caso sigue vivo, sigue activo. Jorge Luis Ochoa y Fabio Ochoa siguen siendo personas señaladas en este caso. ¿Es legalmente posible que una vez vuelva Fabio Ochoa a Colombia pudiera solicitar Estados Unidos su extradición por cuenta de este proceso? Pues habría que ver cómo se aplicaría el tratado de extradición, si como esto fue antes de 1997 y quedaron los casos, lo deja sin peso, pues habría que ver qué dicen los expertos. Yo no creo que van a insistir con ese caso de Jacksonville. David, ya hemos logrado recuperar la comunicación contigo. Quería preguntarte, ¿cuál es la última noticia que has tenido de Fabio Ochoa y de la familia Ochoa? Bueno, que están ahí en Medellín esperándole, ¿no? Con las dudas,
que has mencionado sobre los posibles otros casos. Y supongo que si no van a insistir con el caso en Jacksonville, podría ser liberado muy pronto. En la fecha, lo que tenían propuesto era trasladarle a Jacksonville para una audiencia el 28 de enero. Pero si van a desistir en eso, supongo que le podían no liberar, pero le podrían deportar en cualquier momento. Pero siempre hay una burocracia un poco lenta con ese tipo de traslado, ¿no? Después de haber pasado 25 años preso en Estados Unidos, ¿tú crees que ya las agencias de americanas están satisfechas y no quisieran volver a invocar el tema de Barry Seal, que siempre ha sido un fantasma en este proceso? Bueno, sabes que la mayoría de las personas involucradas en el caso de Barry Seal ya están jubilados, probablemente algunos muertos. Entonces, la justicia, las instituciones quizás no olvidan, pero mucho de esa evidencia es muy vieja ya. Y de cierta manera yo creo que la gente involucrada ya saben, ya están contentos que pusieron a Fabio detrás de las rejas por 25 años. Entonces tuvo que pagar algún precio. Sí es realmente cierto que él participó en esa operación con Pablo Escobar. Sí, en esto es curioso porque los tres pistoleros juzgados y condenados a cadena perpetua, uno ya murió en la cárcel, el otro, el que activó la ametralladora Ingram contra Barry Seal, pidió clemencia el año pasado ante la corte, se la negaron, seguirá preso hasta morir. Y quería preguntarte si alguna vez encontraron la manera de armar una causa contra Pablo Escobar o Fabio Ochoa, o simplemente fueron las menciones del testigo Mermelstein en el proceso y eso se quedó así sin armar una acusación formal contra ellos. Exacto. De lo que yo tengo entendido, yo nunca he escuchado de otras pruebas. Obviamente, en un caso importante, sensible como esto, muchas veces la evidencia se mantiene bajo sello, en secreto total para proteger a los testigos, etcétera. Pero después de tantos años, uno hubiera pensado que la evidencia hubiera salido a la luz en algún momento. Pero yo nunca he escuchado nada encima, aparte de lo que dijo Mermelstein. Y Mermelstein habló mucho, en muchos casos, y obviamente la palabra de él no puede ser suficiente para llevar a una persona a juicio. Necesitan muchos testigos para corroborar la palabra de uno, ¿no? Aunque Mermelstein era un informante muy importante para la DEA. Pues muchísimas gracias a David Adams y a Gerardo Reyes, dos periodistas que han cubierto esta historia por largo tiempo. Fabio Ochoa Vázquez, el menor de los a Colombia en los próximos días. Según una fuente, pidió autorización para regresar en un vuelo charter pagado por su familia que aterrizara en un aeropuerto privado. La misma fuente afirma que el permiso fue denegado y que lo más probable es que Ochoa sea deportado por Bogotá y no por Medellín. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.